Los temas que vamos a estar cubriendo el día de hoy, pues realmente van de lo general a lo particular. Vamos a hablar de las generalidades de Turnitin, vamos a hablar de conceptos como similitud y plagio, cómo funciona Turnitin Similarity, etcétera. Pero realmente el punto de énfasis va a ser el uso del reporte de similitud y las aplicaciones en los diferentes flujos de trabajo, ¿sí? En este sentido, lo hacemos porque evidentemente el objetivo de la sesión es formarlos a ustedes dentro del uso de Trinity Similarity para que conozcamos todos los asegúnes de su aplicación. Y también, como les comentaba de inicio, la idea es que podamos explorar diferentes flujos de trabajo, ¿sí? En esta ocasión, nos estaremos centrando en los dos flujos que evidentemente aplican a Uniminuto, que viene a ser el uso de la herramienta en algo que denominamos versión nativa, que la versión nativa es cuando estamos accediendo a la solución a través del URL uniminuto.trinity.com, que es el URL que fue designado para la universidad, y el aula virtual, ¿sí? En este caso, el aula virtual con el que ustedes cuentan es Moodle. Vamos a estar explorando cómo utilizar la solución en ambos flujos de trabajo. Y eso nos lleva al primer tema que tenemos preparado el día de hoy, ¿sí? Entonces, primero que nada, me gustaría compartir con ustedes quiénes somos, ¿sí? ¿Por qué es importante para mí compartir quiénes somos? Porque, pues, digo, yo sé que muchas veces nos identifican, Trinity, las herramientas, etcétera. Pues la realidad es que ya tenemos mucho tiempo en el mercado. De hecho, la empresa empezó en 1998 en Berkeley, California. Y la empresa desde el 98 ha tenido justamente como misión principal el apoyar instituciones educativas como ustedes en la promoción de la integridad académica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no es posible alcanzar la excelencia sin integridad. Y en este sentido, lo que me refiero con excelencia, me refiero a excelencia académica, ¿sí? Y también, pues sabemos que la integridad es algo que se tiene que promover día con día porque, pues básicamente es parte de la cultura institucional que tenemos. Así que para nosotros es importante que a través de la herramienta y a través de la información que pone la herramienta a nuestra disposición, pues seamos capaces de hacer eso a través del cuerpo docente. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo funciona la herramienta de Turnitin Similarity? Ahora sí estoy hablando de la herramienta en lo particular, ¿sí? Pues aquí, y lo voy a desglosar a los elementos más básicos. eh, Aquí lo que tenemos es que la herramienta básicamente, y esto es independiente del flujo de trabajo que se esté utilizando. Aquí lo que va a suceder es que al momento que un documento se somete a análisis dentro de la herramienta, independientemente del ambiente de trabajo, como les digo, la herramienta empieza a leer todo el contenido del documento. Y al momento que lleva a cabo la lectura de ese contenido, básicamente la herramienta dice, ¿sabes qué? Todos estos fragmentos, todas estas secciones de información están arrojando coincidencia comparadas con pues las bases de datos que se tienen, ¿sí? Así que aquí, al momento que se hace esta comparación, es que nosotros tenemos acceso al famoso reporte de similitud, que evidentemente nos habla también de un porcentaje de similitud, que realmente es la base o es la parte inicial que empezamos por ahí a tomar para el análisis del documento como tal, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, oye, ¿y de dónde sale esta comparativa? Digo, por qué es válido? Oye, ¿cuál es el universo de la comparación que me está dando ese porcentaje? Bueno, nosotros tenemos tres repositorios enormes de información. Cada uno tiene sus características, pero se los comparto rápidamente. Tenemos el primer repositorio, que es el que se compone por páginas web, páginas de Internet. Tenemos más de 477.000 millones de páginas de Internet indexadas en esa categoría. Y aquí para que se den una idea, nosotros de forma semanal estamos indexando páginas nuevas entre 4 y 7 millones de nuevas páginas y tenemos más de 20 años indexando páginas de Internet. Así que inclusive si la página de la cual se tomó la información en algún momento fue deshabilitada,
pues ya tenemos por acá nosotros la posibilidad de hacer la comparativa en caso de que lo hayamos indexado en su momento nosotros en el repositorio. Ok, esa es la primera categoría. Ahora, la segunda categoría, 190 millones de artículos indexados. Esta categoría se refiere a artículos académicos científicos. Y aquí vemos nombres de bases de datos, este, pues mucho más posicionadas, digámoslo así, como lo son Crossref, Elsevier, Redalyc, que sabemos que son bases de datos académicas mucho más formales de lo que podía ser alguna página de internet por ahí. Pues bueno, también tenemos la oportunidad de hacer la comparación contra estos artículos que están en estos repositorios. Y por último tenemos la categoría de trabajos de estudiantes, en la que tenemos más de 1.900 millones de trabajos indexados, ¿sí? En esta categoría, eh, ustedes se van a dar cuenta, y lo vamos a ver en unos minutos en la sesión, al momento que se está configurando una tarea o la entrega de un documento, lo que va a suceder es que vamos a tener por ahí la decisión, o vamos a tener que tomar la decisión de si los documentos con los que vamos a estar trabajando queremos que sean indexados en la base de datos de Trinity, ¿sí? Esto tiene beneficios, tiene pros y contras como todo, ¿no? Dentro de los beneficios principales que se tienen es que si nosotros indexáramos un documento y el día de mañana alguien hace una reproducción parcial o total del texto, pues bueno, vamos a tener la oportunidad de encontrar esa coincidencia, ¿sí? Algo que podría no ser tan conveniente es que si nosotros estamos trabajando tal vez con documentos que se van a revisar en múltiples ocasiones, pues evidentemente no se aconseja indexarlo para evitar que se compare el documento contra sí mismo, ¿ok? Pero digo, eso ya son situaciones específicas, tenemos que tomar en cuenta evidentemente la naturaleza de los documentos, ¿no? Pero aquí lo importante es que gracias a que ha habido muchos profesores que han tomado la decisión justamente de proteger la información, de indexarla para cotejos futuros, pues es que tenemos este número tan elevado de, pues de documentos que nos permiten tener una capa más en la comparación de los textos, ¿ok? Así que básicamente esto es lo que estamos haciendo con Trinity Similarity. Y nada más aquí a forma de un paréntesis dentro de la herramienta, eh, muchas veces nos preguntamos qué más puede hacer la solución más allá de solamente llevar a cabo el cotejo de similitud, que realmente digo, ya es un elemento impresionante, pero ¿qué más puede llegar a ser? Pues bueno, en ese sentido particular, la herramienta pues tiene otras funciones como lo es analizar o detectar manipulaciones de formato, nos permite hacer comparaciones documento a documento individual, podemos aplicar criterios de filtraje y también tenemos una función bien interesante que de hecho hace poco acaba de ser habilitada para Uniminuto, que en este caso es la detección de escritura generada con inteligencia artificial, ¿sí? Aquí estamos hablando de todo el texto generativo que se obtiene a partir de herramientas como ChatGPT e inclusive para los documentos en inglés también estamos hablando de texto que ha sido parafraseado utilizando alguno de estos sistemas, ¿ok? Aquí para darles un poquito de contexto, básicamente lo que hacemos es que al momento que se está haciendo la revisión de similitud, en paralelo, también se está haciendo una revisión de la existencia de contenido generado por inteligencia artificial dentro del documento. Básicamente se analizan bloques del texto y basado en la complejidad del lenguaje que se está utilizando para redactar esos segmentos de información, pues es que se está tomando por ahí eh, pues en cuenta de si pudo haber sido o no escrito por un ser humano y al final del día la sumatoria de esos bloques de texto nos permiten obtener un porcentaje general sobre el uso de estas tecnologías. ¿Ok? De cualquier manera, en unos minutos les voy a mostrar cómo es que funciona esta parte, pero sí es importante que lo tengamos presente, que es una nueva tecnología que se acaba de habilitar hace poco para Uniminuto, así que evidentemente pues los estaré invitando a que hagan pruebas de esta función que viene ya incrustada en el reporte de similitud. Sí, de cualquier manera, en unos minutos con la demostración, estoy seguro que esto va a ser mucho más sencillo.
y hemos llegado al tema previo a la demostración, que es básicamente la exploración de estos dos conceptos que les estoy poniendo en pantalla, ¿sí? ¿Por qué es importante que tengamos la oportunidad de profundizar sobre estas definiciones de plagio y similitud? Porque desde el día uno que empecemos a utilizar este tipo de soluciones, pues es muy común que en las conversaciones del día a día empecemos a utilizar estas dos palabras y es necesario que entendamos cómo es que la herramienta funciona con relación a estos conceptos y claro que evitemos tener malentendidos, ¿no? Tenemos que tener claridad de qué es cada cosa para evitar tener malentendidos al momento de usar cualquiera de estas herramientas de detección de similitud. ¿Por qué? Porque debemos de partir de que Turnitin no detecta plagio, sino que detecta similitud, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, pues lo que tenemos por acá es que cuando estoy hablando yo de similitud, estoy hablando que la herramienta solamente nos está hablando de coincidencias que existen a nivel texto contra nivel fuente de información en un repositorio, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que el estudiante, ojo, esté cometiendo plagio académico. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ustedes reciben un documento y tiene 50% de similitud, pues a lo mejor al momento que estemos revisando el 50%, nos vamos a dar cuenta que mucho viene de citas textuales, nos vamos a dar cuenta que mucho viene de temas de paráfrasis o que mucho viene de elementos externos de la herramienta, de fuentes externas, perdón, que nosotros justo le estamos pidiendo al estudiante que incluya. Podemos ver que está bien referenciado, que todo está bien citado, etcétera. Así que un 50% de similitud no necesariamente nos quiere indicar que el 50% del contenido del texto fue plagiado de algún otro lado, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta las prácticas de escritura de nuestros estudiantes en términos de referenciación, citación, apoyo en fuentes externas, etcétera, ¿sí? Porque es muy diferente hablar de similitud cuando se tienen esos elementos de referenciación a cuando estamos hablando del tema de plagio. Porque cuando estamos hablando de plagio, estamos hablando pues de la práctica de tomar ideas o trabajos de alguien más en el sentido de que se está haciendo de forma dolosa, que se está haciendo de forma intencional. Son elementos muy, muy diferentes. ¿Ok? Básicamente es cuando alguien se quiere apropiar del trabajo de alguien más, en resumidas cuentas. Digo, sabemos que hay muchas definiciones, pero por lo general, este, pues es en lo que se resume, ¿no? Así que acá, siempre la recomendación que nosotros hacemos es que una vez que tengamos el reporte de similitud, realmente hagamos un análisis de esas similitudes que se están encontrando dentro del reporte y basado en ese análisis, tomemos la decisión de si vale o no vale la pena escalar la situación, pues según lo marquen las políticas institucionales, ¿no? Pero otra vez, siempre es importante analizar el reporte de similitud y pues ser objetivos, digámoslo así, en el análisis del documento, también entendiendo que los documentos por su propia naturaleza deben de tener una tendencia este, de similitud, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en este sentido, cualquier documento académico formal en el que se estén pidiendo fuentes externas, en cierto grado debe tener algún punto de similitud, inclusive si estamos hablando en el tema de tesis, investigaciones, etcétera, digo, por lo general se vuelve todavía más evidente, ¿ok? Ahora, si estamos hablando de plagio, evidentemente, si estamos hablando en temas de porcentajes, porque me preguntan mucho, oye, ¿y en qué medida se debería permitir el plagio? Pues bueno, yo diría que el plagio no debe de permitirse en ni mayor ni menor medida, porque otra vez es diferente este, una cosa de la otra, ¿sí? Y en términos de similitud, la recomendación que yo les hago es que nos informemos si mi institución tiene políticas sobre rangos de similitud que están aceptados o no. Y también si mi institución tiene políticas sobre, pues, qué hacer en ciertas situaciones, tal vez con ciertos documentos que estén por fuera de un rango particular, ¿ok? Porque otra vez, al final del día, lo que debemos de hacer es
analizar el documento, pero pues también es importante saber qué paso seguir en caso de que se detecte alguna situación extraña. Así que pues es importante que nos vayamos con este mensaje de que Turnitin está detectando similitud y no plagio. ¿Ok? Y bueno, hemos llegado a la parte de la demostración, ¿sí? Me están preguntando si la sesión se está grabando y se las va a compartir más adelante. Sí, se le va a compartir a la administración y ya de ahí ellos verán cómo hacen la distribución, ¿ok? Bueno, como comentaba de inicio, la idea de esta sesión es que podamos explorar los diferentes flujos de trabajo a los que tenemos acceso, empezando por el ambiente web de trabajo, ¿sí? Cuando estoy hablando de ambiente web, estoy hablando de un punto de acceso que es personalizado para la universidad, que en este caso sería uniminuto.trinitin.com. Ahora, en este caso particular, para yo poder acceder a esta herramienta, yo necesito tener un nombre de usuario y una contraseña, que esto lo voy a definir al momento que recibo un correo de activación. ¿Ok? Este correo de activación lo voy a recibir una vez que soy registrado por uno de los administradores de la solución dentro de la herramienta. ¿Sí? Así que aquí básicamente para yo acceder a este ambiente de trabajo, voy a recibir un correo, voy a definir un usuario, voy a definir una contraseña y ahora sí voy a poder llevar a cabo el inicio de sesión. Digo, se los comento porque si al día de hoy ustedes no tienen un usuario e intentan ingresar aquí con su mismo usuario de correo electrónico o lo que sea, no tendríamos oportunidad de llevarlo a cabo. Digo, básicamente no nos va a dejar. ¿Ok? Así que en caso de que les interese, es importante que solicitemos un acceso. El otro flujo de trabajo que vamos a estar viendo es que la herramienta también puede ser utilizada a través del aula virtual. Para el uso del aula virtual, realmente no necesitamos una activación de ningún tipo. Simplemente si ustedes tienen acceso ya al aula virtual, vamos a poder manejarlo. ¿Sabes? Pero bueno, vamos a empezar primero por el ambiente web, el ambiente nativo. Entonces, como yo no soy profesor de Uniminuto, yo tengo aquí mi propio perfil y ya tengo mi cuenta activa, así que voy a iniciar sesión. Y esto es lo que estaría viendo al momento que inicio la sesión en este ambiente de trabajo. Básicamente lo que tengo aquí es un portal de bienvenida y en este portal de bienvenida, digo, tenemos diferentes ventanas, cada una con su propio propósito. Aquí las ventanas del lado derecho tiene, por ejemplo, la opción de consultar guías, que si hago clic, evidentemente me va a llevar a guías de uso de la plataforma. Tengo también aquí la opción de dar retroalimentación, que aquí todos los comentarios que nos compartan le estarían llegando a nuestro equipo de producto. Así que, digo, importante tenerlo aquí en mente. Y por último tenemos aquí la pantalla más importante, que es la pantalla donde tenemos el botón de inicio. ¿Por qué la pantalla más importante? Porque es la que nos va a llevar justamente a la pantalla de trabajo, donde estaríamos llevando a cabo la revisión de los documentos. Así que si yo hago clic aquí donde dice iniciar, voy a llegar a esa otra pantalla donde se va a visualizar todos los textos que he revisado o bien donde puedo comenzar empezar a llevar a cabo la carga de documentos. ¿Ok? De nuevo, esto por acá es una interfaz de bienvenida. Lo importante es hacer clic en el botón de iniciar y llegar a esta pantalla de trabajo, que es donde vamos a llevar a cabo ahora sí el análisis de documentos. Están preguntando por ahí que con quién se puede solicitar el acceso a la versión activa de la herramienta. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver estando en esta parte de la herramienta? Pues bueno, lo primero que podrán haber notado es que tenemos aquí algunos documentos que ya han generado su respectivo reporte de similitud y también tenemos algunas carpetas, ¿sí? ¿Por qué tenemos cosas diferentes? Porque la herramienta nos permite llevar a cabo la entrega de documentos de diferentes métodos, ¿sí? Tenemos la opción, por ejemplo, de solamente entregar el documento aquí en la pantalla general
y aquí vemos el reporte de similitud aislado o a nivel individual, o también si quisiéramos, podríamos ver el reporte o podríamos más bien cargar reportes en un formato de carpetas para tener la información un poco más organizada. Y también tenemos ahí algunos otros beneficios que ahorita les voy a platicar, ¿ok? Pero básicamente tenemos diferentes opciones para llegar a este punto de la revisión de documentos, ¿ok? Lo primero que les voy a mostrar es cómo pueden entregar ustedes un documento. Esto es extremadamente sencillo. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en el botón que está aquí al lado derecho que dice cargar. Llegan a esta pantalla de entrega donde pueden arrastrar y soltar un documento en esta ventana o pueden seleccionar algún archivo desde la computadora. E igual, aquí tenemos la opción de consultar los requisitos del archivo, ¿sí? Estos requisitos de archivo aquí nos van a permitir, pues saber qué es lo que debemos de cuidar en temas de los documentos con los que estemos trabajando, pero también les comparto que los requisitos creo yo que están muy holgados. Por ejemplo, tenemos que el tamaño total de la carga no supere los 200 megas. Tenemos que cada archivo debe tener mínimo 100, menos de 100 megabytes a nivel individual. Que los archivos contengan un mínimo de 20 palabras. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cotejo de similitud. Si no tenemos pues suficiente texto para buscar coincidencias, pues no vamos a poder llevar a cabo el análisis del reporte. La longitud máxima 800 páginas. No sucede todos los días, pero en caso de que suceda, como quiera tenemos formas de llevar a cabo la revisión, pero por lo general intentemos mantenerlo por debajo de 800 páginas. La capacidad de revisar archivos zip con archivos comprimidos dentro de. Y claro, los formatos que están soportados, que estamos contemplando los de uso más común, Word, Excel, PDF, PowerPoint y algunos otros que puede que no sean tan comunes, pero que vale la pena por ahí tener en mente. Y ya por último tenemos aquí una indicación para el tema de detección de escritura generada por inteligencia artificial, que de cualquier manera, aquí hay algunos otros requisitos que vamos a poder ver dentro del reporte. ¿Ok? Pero de entrada, esto es lo que debemos de cuidar en lo general, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar un documento en mi computadora y voy a llevar aquí a cabo la entrega del documento, ¿sí? Aquí puede ser que yo esté trabajando con un borrador de tesis, su primer versión. Voy a ingresar el nombre del autor, que en este caso puede ser un estudiante o puedo ser yo mismo inclusive. Aquí yo voy a poner un estudiante y luego tengo que tomar una decisión muy importante. La herramienta me está preguntando si deseo indexar el documento en el depósito de la cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí es donde se va a tener que tomar la decisión de, ¿sabes qué? Quiero que este documento quede indexado en el repositorio de Turnitin para cotejos futuros o, ¿sabes qué? No deseo que se indexe el documento. Así que aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo les recomendaría que tomen en cuenta la naturaleza del texto con el que están trabajando, ¿sí? Con lo que hablábamos al inicio de la sesión. Oye, si es un documento que se van a revisar varias veces, por ejemplo, un borrador de tesis, evidentemente, digo, aquí estoy dejando entrever que se va a revisar más de una vez, pues bueno, esto yo no lo estaría indexando. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que la segunda revisión se compare contra la primera. Así que aquí yo estaría entregando el documento sin indexar. Oye, pero ¿qué pasa si estoy con la entrega final de tesis? Y yo decido que quiero que la información quede indexada para cotejos futuros. Ah, bueno, si tenemos esa situación, entonces sí podemos indexar el documento y lo que va a suceder es que el día de mañana, si alguien quiere hacer una reproducción parcial o total de este texto y se revisa la similitud, pues vamos a poder ver esa coincidencia, ¿ok? Pero acá, pues al final del día va a depender de lo que ustedes estén buscando y va a depender de la naturaleza de los documentos con los que estemos trabajando, ¿sí?
Aquí yo voy a seguir en el escenario de que estoy trabajando con un borrador, así que no voy a indexar el documento. Simplemente voy a llenar la información, confirmo la entrega y con eso ya aparece el documento aquí en la pantalla principal con un estatus de procesando, ¿sí? Este estatus de procesando evidentemente va a cambiar una vez que se haya terminado con el análisis del documento en cuestión y una vez que ya veamos el porcentaje con la barra de color, eso nos está indicando que el documento está listo para ser revisado, ¿sí? Así que una vez que ya tengamos esto, pues podemos hacer clic en la barra de color y con eso podemos abrir el reporte y ya procederíamos al análisis. Ok, me están preguntando, en el caso que sean borradores y se hizo clic en la opción de indexar, ¿qué se puede hacer para futuras revisiones? Bueno, aquí lo más sano, digámoslo así, sería eliminar esa entrega que fue indexada por error en la base de datos, ¿sí? Que aquí la forma de hacerlo sería simplemente seleccionar el documento, eliminarlo y luego en la papelera, que el botón está aquí al lado izquierdo, en la papelera lo que podemos hacer es seleccionar un documento y solicitar la eliminación permanente, ¿sí? Esta eliminación permanente evidentemente va a borrar cualquier rastro del documento también en nuestros repositorios, pero sí sería importante que siguiéramos estos pasos que les acabo de mostrar, ¿ok? Y ya luego pueden volver a entregar el documento, pero lo entregan sin indexar para que lo tengan como quiera aquí en su perfil. Perfecto, entonces continuamos. Muy bien, entonces ya vimos cómo entregar un documento y que aparezca aquí en la pantalla principal. Sí, es simplemente haciendo clic aquí en el botón de cargar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero utilizar las carpetas? Bueno, si yo quiero utilizar las carpetas, lo que voy a hacer es que evidentemente primero voy a crear una carpeta, que lo puedo hacer aquí donde dice agregar carpeta. Aquí le voy a poner un minuto, 8 de octubre. Y luego dentro de esta carpeta yo puedo entregar más documentos o inclusive puedo cargar subcarpetas. A lo mejor voy a poner aquí dentro una carpeta para revisión de artículos de revista, para revisión de tesis, investigaciones, etcétera. Básicamente, el primer beneficio que nos dan las carpetas es en tema de organización. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con muchos documentos, pues a lo mejor se me va a llenar la pantalla de un montón de textos y los quiero tener ordenaditos, ¿ok? Pero aquí vamos a tener un segundo beneficio, que el segundo beneficio va a ser que si queremos que sea el estudiante o el autor quien nos haga llegar sus documentos, en lugar de yo ser quien los esté subiendo, tenemos la posibilidad de generar un hipervínculo para carpetas específicas y en esas carpetas específicas, pues las personas que tengan el hipervínculo van a poder entregar, pues van a poder entregar documentos sin necesidad de que me los envíen y luego yo hacer la carga, etcétera. Así que aquí, por ejemplo, oye, ¿qué pasa si tengo esta carpeta de artículos de revista y quiero que me hagan llegar los artículos directamente? Bueno, aquí lo que vamos a hacer va a ser bien sencillo, simplemente hacemos clic, clic en el botón de editar y luego voy a tener una segunda opción que dice habilitar vínculo de entregas de los estudiantes. Así que aquí voy a habilitarlo, selecciono una fecha de caducidad para para el hipervínculo que estoy creando. Supongamos que aquí va a ser 31 de octubre. Guardamos y luego yo con ese hipervínculo puedo ir con cualquier persona y le puedo decir, ¿sabes qué? Por favor, hazme llegar tu artículo, tus avances a través de este hipervínculo y todo va a ir a la carpeta de revista, ¿sí? Esta opción por lo general la utilizan mucho cuando se está haciendo trabajo colaborativo en temas de revisión de documentos para no tener que pasar por la triangulación de documentos. Aquí lo que se puede hacer es con este hipervínculo, pues ya cualquier persona que lo tenga o cualquier grupo
va a poder llevar a cabo la entrega, ¿ok? De nuevo, bien sencillo, simplemente una vez que se crea la carpeta, es seleccionar, nos vamos a la parte de editar y habilitamos la segunda opción, ¿sí? En cualquier momento ustedes pueden modificar la fecha de caducidad en caso de que quieran mandarla más al futuro, no habría problema. Lo único es que si cambian la fecha de vencimiento, como dice aquí, debemos de copiar nuevamente el hipervínculo porque se va a generar uno nuevo. Así que eso es importante saberlo, ¿ok? Y bueno, básicamente esos son los dos flujos de trabajo que vamos a tener. Así que, bueno, los dos métodos más bien de entrega y de organización de la información que vamos a tener. Así que ahí, pues, ustedes pueden tomar en cuenta que se acomoda un poco más a lo que ustedes necesitan, ¿ok? Y bueno, ya que vimos los dos métodos de entrega, vamos ahora sí a ver el reporte de similitud. Acceder al reporte de similitud, como les comentaba hace unos minutos, es muy sencillo. Básicamente lo único que tengo que hacer es dar clic en el documento que quiera revisar y el reporte se va a estar abriendo en una pestaña independiente, tal y como lo estamos viendo en pantalla en este momento. Aquí lo que tenemos es del lado izquierdo la entrega del estudiante o el documento del estudiante con algunas partes del texto resaltadas de colores, ¿sí? Todos estos segmentos de información que están resaltados de color, básicamente estoy indicándome que se ha encontrado una coincidencia contra la base de datos que se tenía por ahí. Y del lado derecho tenemos los diferentes botones que podemos utilizar dentro del reporte, ¿ok? El botón más importante es este botón de similitud general, donde además de ver el porcentaje general de similitud del documento, que en este caso es de 30%, podemos ver el desglose de fuentes de información que justamente están componiendo ese 30%. Aquí tenemos las fuentes ordenadas de mayor a menor con su título, la categoría de base de datos a la que pertenecen y el porcentaje de coincidencia que tienen. Así que si nosotros hiciéramos una sumatoria, lo que estaríamos viendo sería justamente este 30% de similitud general. Ahora, ¿en qué momento empieza el análisis, ahora sí, de la fuente o de las fuentes de información? Bueno, empieza una vez que nosotros empezamos a hacer clic, ya sea dentro del cuerpo del documento o en este panel lateral que tenemos por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el momento que yo hago clic en cualquiera de las coincidencias que me llama la atención, ya sea por acá porque están ordenadas de mayor a menor o sobre el cuerpo del documento, la información relacionada a la coincidencia se va a estar desplegando del lado derecho. Y aquí básicamente lo que me dice la herramienta es, además de nombre, tipo de fuente, porcentaje, me va a decir cuántas veces está presente esta fuente dentro del documento. Por ejemplo, aquí, al parecer hay tres coincidencias de esta fuente dentro del texto y yo estoy viendo la primera y puedo usar estas flechas para pasar de uno a otro lado sin mayor inconveniente. Luego, tengo aquí la opción de consultar la fuente en su formato original. Esto es un hipervínculo, así que si yo hiciera clic, me estaría reenviando aquí a la página de pediatría para ver esta información. La herramienta igual me muestra un extracto de la fuente original donde viene resaltado en palabras, o perdón, resaltado en colores, las palabras que me están arrojando coincidencia. Y por último, tengo por aquí la opción de ver texto completo, que básicamente sería que la información de la fuente original se me despliegue en un formato de columna en la parte lateral. Esto por lo general sirve para rápidamente dar un vistazo a mayor profundidad de la fuente sin tener que ir a la versión original. Pero digo, de cualquier manera, si ustedes se sienten más cómodos visitando las páginas de internet, etcétera, lo pueden hacer mediante el hipervínculo, ¿ok? Y es aquí cuando yo estoy viendo la fuente y la coincidencia con un poco más de detalle, que evidentemente puedo identificar si hay errores de referenciación, de citación, si a lo mejor mi estudiante pues está también teniendo problemas con temas de parafraseo o
también últimamente si el estudiante estuviera cometiendo tal vez algún caso de copia y pega, algo de ese estilo, aquí es donde lo podría identificar fácilmente. Estábamos viendo cómo revisar la fuente de información con mayor profundidad. Como les digo, básicamente una vez que ustedes hagan clic en cualquiera de las coincidencias, la información se va a estar desplegando y aquí es donde ustedes pueden profundizar más pues en la similitud que está arrojando esa fuente de información particular. ¿Ok? Ahora, una vez también que estamos viendo estas coincidencias, es que nosotros estaríamos empezando también a tomar decisiones en el sentido de, oye, a lo mejor hay coincidencias que estoy viendo que no son representativas o estoy viendo algunas coincidencias que puede que sí sean significativas, pero aquí al final del día, pues tengo que yo tomar decisiones porque muchas veces no hace sentido quedarnos con el porcentaje de similitud general, ¿sí? O sea, con el porcentaje inicial que se calculó. Que en este caso, en el momento que estoy revisando fuentes de información, lo que yo voy a poder hacer es que voy a poder aplicar exclusiones a nivel de fuente o exclusiones a nivel de texto, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Oye, si yo estoy revisando un documento y a lo mejor no quiero que la fuente de información que se está encontrando como coincidencia sea contabilizada en el documento, lo que yo puedo hacer es en este botón, que es como un ojo con una diagonal que dice excluir, justamente puedo hacer clic y puedo descartar esta fuente, ay, perdóname, y puedo descartar esta fuente de información del cálculo de la similitud. Ahora, ojo, si la coincidencia de esa fuente está repetida en alguna otra página, como lo está sucediendo aquí, con la fuente fenf.edu.uy, va a volver a aparecer dentro del cuerpo del documento, así que realmente no estoy teniendo un impacto en el porcentaje general de similitud. Si la coincidencia solamente hubiera aparecido en una fuente y hubiera descartado esa fuente, ahí sí se hubiera reflejado, pero aquí al parecer la información está repetida en otras instancias, ¿ok? Yo por lo general, y digo porque es un método mucho más seguro, digámoslo así, de exclusión, yo por lo general siempre recomiendo que se excluya el texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que le estoy diciendo a la herramienta es que independientemente del número de veces que aparezca este juego de palabras en los repositorios, no quiero que sea tomado en cuenta. Así que aquí, independientemente de si esta información está repetida 30 veces en fuentes de información en las bases de datos, la herramienta ya no lo va a contabilizar para el cálculo de la similitud. Así que aquí, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que no quiero que se tome en cuenta este párrafo, o bueno, esta oración. Así que voy a hacer clic aquí donde dice excluir este texto. La herramienta me pide que especifique un motivo. Si lo tengo, qué bueno. Si no lo tengo, no pasa nada. Pongo sin motivo. Y aquí lo que va a suceder es que esa coincidencia va a dejar de figurar dentro del reporte de similitud, dentro del cálculo de la similitud. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo a la herramienta es justamente que no quiero que sea tomado en cuenta en el cálculo, independientemente del número de veces que aparezca dentro del repositorio, ¿sí? Que como les digo, por lo general es una opción que yo prefiero utilizar sobre la exclusión de fuentes de información. Pero al final del día, digo, ambos caminos nos sirven para descartar elementos dentro del documento, ¿ok? Todo lo que yo estoy eliminando, ya sea a nivel fuente o ya sea aquí a nivel texto, todo lo que yo voy eliminando se indexa aquí donde dice similarity exclusions o exclusiones. Y aquí lo que va a pasar es que yo en cualquier momento voy a poder restaurar ya sea una fuente o un texto que haya descartado, ¿sí? Así que no se preocupen. No es definitiva la exclusión. Digo, en cualquier momento podemos restaurar elementos que hayamos descartado por ahí. ¿Ok? Y bien, ¿qué es lo que pasa si yo quiero aplicar criterios de exclusión más amplios? Porque a lo mejor, pues no nos es suficiente ir descartando de forma manual. A lo mejor
queremos hacer un descarte un poquito más general de ciertos criterios. Bueno, para eso tenemos el botón de filtros y exclusiones, que lo tenemos aquí de este lado, es este pequeño engrane de color negro. Si yo hago clic, lo que va a suceder es que voy a poder ver el, las diferentes bases de datos que tenemos, que aquí yo podría elegir descartar bases de datos del cálculo de la similitud, que evidentemente digo, no lo recomendamos porque en ese sentido eh, la realidad es que pues lo que se recomienda es tener profundidad de análisis. Y luego vamos a tener criterios de exclusión, que en ese sentido podemos por ahí aplicar a elementos un poquito más amplios que están presentes dentro del documento. Como lo es, por ejemplo, ¿sabes qué? No quiero que ninguna cita textual o ninguna cita sea tomada en cuenta como coincidencia dentro del documento. A lo mejor yo estoy viendo que en la parte de bibliografía tenemos muchas coincidencias dentro del texto. No quiero que a lo mejor se tome en cuenta el apartado, o sea, el contenido del apartado para temas de similitud. Podemos hacer diferentes cosas. Y para que vean cómo se mueve o cómo afecta el porcentaje general de similitud, por ejemplo, yo aquí voy a aplicar los filtros de citas y aquí bajamos de un 29 a un 20% de similitud. Y luego si descarto las coincidencias que están en la bibliografía, bajamos de un 20 a un 11%. Así que aquí, básicamente al darles eh, indicaciones a la herramienta, pues estamos descartando elementos pues un poquito más amplios dentro del reporte de similitud, dentro del documento, que nos permite tener un impacto mayor a nivel porcentaje de similitud dentro del texto. ¿Ok? Estos filtros que yo les estoy mostrando se pueden aplicar inclusive a nivel perfil. O sea, en caso de que ustedes siempre apliquen los mismos filtros, los podrían dejar ya preseleccionados, pero aquí evidentemente la recomendación es que independientemente si los aplican desde antes o durante, pues que sí sea congruente con lo que estamos viendo ahí en el documento. ¿Ok? Y aquí nada más para profundizar un poquito más, la diferencia entre el botón de citas textuales y el de citas es que la cita textual se refiere tal cual a la cita convencional, entrecomillada, etcétera. Mientras que las citas se refieren solamente o bueno, más bien se refieren a las citas indirectas, ¿sí? De que muchas veces tenemos por ahí dentro del documento. Algo muy importante, ojo con esto, algo muy importante es eh, que seamos conscientes de que la herramienta no funciona con base en estilos de citación, ¿sí? O sea, la herramienta lo que hace es que por formato está detectando qué es lo que es una cita dentro del documento. O sea, si el contenido está entrecomillado, indentado, en bloque o con sangría, lo que hace la herramienta es justamente identificar esos fragmentos de texto y al momento que yo aplico el filtro lo estoy excluyendo. La herramienta en sí no está haciendo una revisión de si el estudiante está escribiendo bien la referencia o más bien la cita según formato ZAPA, MLA, Vancouver, Chicago. Lo único que hace la herramienta otra vez es que por formato identifica, eh, identifica la cita y al momento que ustedes aplican el criterio lo descarta. Y lo mismo sucede con la bibliografía. Aquí lo que hace la herramienta es que localiza en dónde empieza el apartado de bibliografía y al ver que ustedes aplican el criterio de exclusión, pues lo está aplicando aquí pues al resto del cuerpo de la bibliografía. ¿Ok? De nuevo, no está evaluando si está bien o mal, solamente ubica el apartado y lo descarta. Esto siempre me gusta por ahí comentarlo porque hay veces que tenemos profesores que no revisan ese punto necesariamente y se nos puede pasar por ahí tal vez algún error que pueden llegar a tener los estudiantes en temas de referenciación, etcétera. Así que pues siempre es importante que le demos un vistazo, ¿no?
Y bueno, déjenme ver si tenemos preguntas, que me parece que no. No, sí. Ese porcentaje de similitud incluye datos de portada, puedo omitirla, igualmente la bibliografía. Bueno, la bibliografía ahorita estábamos viendo que sí. Y en el sentido es que, por ejemplo, yo aquí no tengo la portada, ¿no? Pero si tuviera portada y viera que está siendo detectada como coincidencia, pues sí, estaría contándome en el porcentaje y aquí lo que debería hacer sería hacer la exclusión de la portada, para que no esté contribuyendo, contribuyendo en el cálculo de la similitud general. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos un último filtro, que es este filtro que se llama coincidencias menores. ¿Cuándo nos sirve este filtro de coincidencias menores? Eh, Cuando tenemos, por ejemplo, dentro del documento muchos elementos de los que nosotros llamamos fraseologías de uso común, ¿sí? Las fraseologías de uso común básicamente son juegos de palabras que nosotros sabemos pueden estar presentes en muchos documentos y que están siendo detectados como coincidencia. Aquí, por ejemplo, tenemos Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. No sé, si estamos detectando un documento, si estamos revisando un documento de medicina, a lo mejor aparece coronavirus, etcétera, y sabemos que son palabras o conceptos que van a aparecer en muchísimos documentos. Bueno, lo que podemos hacer para deshacernos de todas esas coincidencias pequeñitas es que podemos establecer este filtro, que es el de coincidencias menores, para decirle a la herramienta, ¿sabes qué? Si una herramienta, perdón, si una fuente de información no rebasa un mínimo de número de palabras de coincidencia dentro del documento, lo que voy a hacer, lo que se debe hacer es descartarlo. ¿Sí? Así básicamente estamos estableciendo un estándar mínimo de palabras que debe tener una fuente para ser considerada relevante dentro del documento y dentro del cálculo de la similitud. Así que, por ejemplo, aquí, ¿sabes qué? No me tomes en cuenta ninguna fuente de información cuya presencia en el documento sea inferior a 25 palabras, por ejemplo. ¿Sí? Así que si yo aplico el filtro, veo que ya todas esas frases aisladas quedan descartadas del cálculo de la similitud, así que ya solamente me queda una fuente representativa, ¿no? Este número que tenemos aquí, realmente el mínimo que maneja es 8, pero en sí cualquier número que supere el 8 lo pueden ingresar aquí como estándar. Aquí la única recomendación que yo les daría sería que evidentemente intentemos ser congruentes con el tipo de documento y lo que estamos viendo en el documento. Porque a lo mejor este criterio de 25 palabras pues tiene un impacto fuerte en el cálculo de la similitud de este documento que es pequeño, que son solamente 4 páginas, pero puede ser también que estuviéramos trabajando con una tesis a lo mejor o con un documento más largo. Pues bueno, a lo mejor el criterio de 25 palabras no le hace mucho, a lo mejor tendríamos este, pues tendríamos que aplicar un número un poco más elevado, ¿ok? Nada más para que lo tomemos por ahí en cuenta. Eh, Puedo seleccionar, me están preguntando si puedo seleccionar un número de hojas determinado para no hacer el proceso a todo un documento. Híjole, realmente la única forma en la que vamos a poder llevar a cabo la detección de similitud de hojas específicas es más bien si ustedes el documento que suben está sin esos formatos. Que de hecho hay escuelas que lo hacen. O sea, hay escuelas que lo que hacen es que hacen una revisión preliminar o hacen una revisión sin la portada, etcétera. Y luego ya nada más el estudiante la incluye, pero realmente no tenemos cómo hacer revisión de similitud de páginas específicas. Bueno, en esta herramienta tenemos otras soluciones que sí nos permiten, por ejemplo, precargar plantillas, cosas así, pero en esta realmente no tendríamos cómo manejarlo. Ahí sí, sí les quedamos mal, una disculpa. Y bueno, esos son los filtros que estaríamos utilizando dentro del reporte de similitud. ¿Ok? Como les decía ahorita, los filtros no son definitivos.
en cualquier momento podemos nosotros quitar o volver a aplicar los filtros según lo veamos conveniente, pero pues es importante que sepamos que tenemos esa opción. Siempre, más que nada por el tema de la detección de fuentes de información, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Y eso me va a llevar al siguiente filtro de marcas de alerta del que ya hablamos hace unos minutos, pero ¿por qué si yo apliqué el filtro de citas, aún tengo esta cita marcada dentro del cuerpo del documento? Bueno, esto es por esta bandera de color rojo que tengo aquí al lado izquierdo, ¿sí? Esta banderita me está indicando que en este párrafo particular se ha encontrado una marca alerta. Las marcas de alerta, y voy a hacer clic para que se abran. Las marcas de alerta, ahorita platicábamos, es una función que tiene la herramienta que nos permite detectar anomalías de formato. Esas anomalías de formato, pues básicamente son elementos que la herramienta puede estar detectando como intentos de engaño para la detección de similitud o intentos de engaño para ustedes como profesores, ¿sí? Que por ejemplo, lo que sucedió aquí es que tenemos un caso de caracteres reemplazados. Aquí lo que está sucediendo, y esto es algo muy común cuando hay casos de contract cheating, por ejemplo. Aquí lo que está sucediendo es que el autor del texto está sustituyendo letras de nuestro abecedario por símbolos de un abecedario cirílico, ¿sí? ¿Con qué? O buscando qué cosa. Bueno, lo que se está buscando es truncar la detección de similitud que se está haciendo dentro del documento porque se está intentando que la herramienta no lea el párrafo de forma adecuada. Sin embargo, la herramienta lleva a cabo su análisis sin mayor inconveniente y además me está mostrando los caracteres que fueron sustituidos. Que en este caso, si la memoria no me falla, este símbolo que se asemeja a la letra A fue extraído del abecedario ruso. Así que aquí la herramienta nos dice, ¿sabes qué? Hay algo extraño, revísalo, y pues bueno, ya con eso nosotros podemos empezar a tener conversaciones con los estudiantes, ¿no? Para eso nos sirve esa función, la de las marcas de alerta. Ahora, en este documento particular, no solamente tenemos una marca de alerta, sino que tenemos dos marcas. La segunda es esta que lleva por nombre texto oculto. Texto oculto aparece cuando dentro del texto, la herramienta está encontrando letras o palabras que no son perceptibles al ojo humano. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de texto blanco en fondo blanco en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es que el estudiante sustituyó la barra espaciadora de su teclado por letras ñ en color blanco. Así que aquí lo podríamos interpretar como que la persona está queriendo hacer pasar este párrafo como si fuera una sola palabra larga, cosa que evidentemente pues nos da esta marca de alerta de, ¿sabes qué? Está sucediendo algo extraño, tómate el tiempo de pues revisar qué es lo que puede estar sucediendo, ¿sí? Que evidentemente esto pues no es un error de dedo, no es un error de formato y esto me llevaría a tener ciertas conversaciones con el estudiante, ¿no? Y el último caso que tenemos, que también está alineado aquí al tema de texto oculto, es de hecho el caso más común que tiende a suceder, ¿sí? Aquí, imaginen ustedes que le están pidiendo a un estudiante eh, que escriba un documento de cierto número de palabras. El estudiante no llega a ese mínimo. Digamos que eran 2000 palabras, el estudiante no llegó. Bueno, lo que estamos haciendo aquí o lo que está haciendo aquí el estudiante es que está incrustando un montón de texto al final del documento y es texto que es texto oculto con el afán de aumentar el conteo de palabras, ¿sí? En el pasado era muy difícil encontrar esto porque la única manera hubiera sido haciendo una selección manual. Sin embargo, ahora, gracias a las marcas de alerta, la herramienta lo detecta pues básicamente en automático y me permite a mí revisarlo para tomar mis decisiones, ¿ok? Y esto evidentemente, tal y como sucedía con el caso anterior,
no es, pues no es un error de formato normal. Digo, aquí evidentemente se ve que hay una tentativa, así que yo hablaría con el estudiante para saber qué es lo que estaba buscando de forma particular, ¿sí? Que eso también es una recomendación que me gusta hacer. O sea, la herramienta en sí, digo, es una herramienta que está pues buscando errores o anomalías en el formato, ¿sí? Es importante que en caso de que nosotros lleguemos a encontrar algo así, nos tomemos realmente el tiempo de revisarlo. ¿Por qué? Porque también existen los errores honestos y pues no quisiéramos por ahí tal vez meter en problemas al estudiante por algo que fue un errorcito, que se le fue un punto en blanco, algo de ese estilo. Siempre yo les recomiendo que revisen bien qué es lo que está encontrando la marca de alerta. ¿Ok? Y bueno, ya la última función que tenemos acá del reporte de similitud es justamente la función de detección de inteligencia artificial, ¿sí? Este tema de la detección de AI, si ustedes recuerdan, les comentaba de inicio, básicamente lo que hace es que al momento que yo estoy revisando un documento, en paralelo de que se está haciendo la detección de similitud, también se está haciendo la detección de la presencia de estos sistemas, ¿sí? Y aquí lo que sucede es que yo voy a tener visibilidad de un porcentaje adicional en el que si yo hago clic, se abre una pestaña independiente, ¿sí? Y esa pestaña independiente me va a enseñar un reporte diferente al reporte de similitud que traía ahorita. En este reporte, básicamente lo que estoy viendo es cómo o dónde más bien, se ha encontrado la existencia de este tipo de escritura generada dentro del documento. Y aquí inclusive la herramienta me muestra los párrafos o las secciones del documento lo que lo está encontrando y evidentemente el porcentaje general de detección de inteligencia artificial. Aquí básicamente lo que pasa es que cada párrafo del documento está siendo analizado de forma aislada para atribuirle la probabilidad de que haya sido escrito por una máquina o no, que en este caso lo hace basado en la complejidad del lenguaje que está utilizando para redactar cada párrafo. Y una vez que lo hace, se hace básicamente una sumatoria de todos esos coeficientes que tenemos dentro del documento. Y eso es lo que nos da el porcentaje general de la presencia de este tipo de sistemas, ¿ok? En este caso particular, previamente la función estaba limitada solamente a documentos en inglés. Sin embargo, a partir del día 12 de septiembre, la función ya está disponible también para documentos en español. Así que si cualquiera de ustedes llegara a entregar algún texto en español, va a notar que justamente sucede lo que les comento, que vamos a tener dos porcentajes diferentes o que vamos a ver que funciona esta parte que tengo aquí en el reporte de similitud. Que evidentemente, pues yo les recomendaría que si estamos por ahí subiendo textos, etcétera, y vemos que aquí aparece algo que llama la atención, pues evidentemente se recomienda que lo revisemos, ¿ok? Déjame ver si tenemos alguna pregunta en este tema particular. Bueno, aquí nada más como recomendación, porque yo sé que este es un tema, pues es un tema que es relativamente nuevo y es un tema en el que todos los días está saliendo información nueva también. Aquí yo le recomendaría que consulte nuestro centro de recursos, porque en el centro de recursos no solamente habla de cómo utilizar esta función, sino que también tenemos muchos recursos de apoyo sobre el tema de inteligencia artificial en general, que valdría la pena que revisaran por ahí, porque inclusive hay información que pueden compartir con los estudiantes, así que pues algo que valdría la pena por ahí tener en mente. Y también tenemos aquí la parte de guías de uso. Sí, que la parte de guías de uso pues nos orientan en cómo utilizar esta función particular. Sí. Digo, en cualquier escenario, siempre es bueno tener mayor información de cómo funciona este elemento, ¿sí? Porque sabemos que es algo que puede ser que el día de mañana nos toque hablar con otro profesor, con un estudiante, así que vale la pena que lo entendamos bien a fondo ese elemento. ¿Ok? Y bueno, dentro de la versión nativa de la herramienta, básicamente esto es todo. Aquí igual el último comentario que me gustaría hacer es que en caso de que ustedes necesiten descargar un reporte de similitud
En esta versión de la herramienta lo pueden hacer en este botón que hice compartir. Podrían descargar un PDF del reporte, pero fuera de eso, realmente ya hemos cubierto los botones más importantes, ¿ok? Ahora, nada más antes de pasar a la versión del aula virtual de la herramienta, de nuevo hacer el comentario que de si por error yo llegara a enviar algo a la base de datos y quiero que sea eliminado, lo que tengo que hacer es simplemente seleccionar los documentos o si fue una carpeta completa, también la carpeta, elimino y luego acá en la parte de la papelera tengo yo la opción de solicitar la eliminación permanente para documentos específicos. ¿Ok? Simplemente sería cuestión de seleccionarlo y solicitar la opción de eliminación permanente. ¿Ok? Y ya lo último que tenemos es la parte de configuración, que aquí es donde les decía que a nivel perfil ustedes pueden configurar sus preferencias eh, en la parte de filtraje. ¿Sí? Esto lo único que va a hacer es que los reportes de similitud van a venir prefiltrados, pero ya estando dentro de, ustedes de cualquier manera podrían llevar a cabo la aplicación de otros filtros sin mayor inconveniente. De nuevo, los filtros no son definitivos, sino que podemos por ahí quitarlos y ponerlos en cualquier momento que queramos. ¿Va? Y permítanme, creo que tenemos una pregunta. Me preguntan, ¿la verificación que se hace tanto de similitudes como de inteligencia artificial es independiente para cada documento? Aun si tienen otros revisados previamente y que estén en el aplicativo o se deben borrar los otros. Perfecto. Bueno, aquí va a depender de si las entregas anteriores de esos documentos las indexaron en nuestros repositorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes en versiones previas de ese documento indexaron la información en nuestros repositorios, va a arrojar coincidencia, digo, porque se va a comparar contra sí mismo. En ese sentido es cuando deberíamos de solicitar la eliminación permanente, ¿ok? Pero si es la primera vez que ustedes van a entregar el documento o en las entregas anteriores no lo indexaron, no deberíamos de tener ningún problema. Y sí, la detección de similitud se hace para cada documento individual. También el tema de inteligencia artificial. Así que si ustedes quisieran revisar el tema de inteligencia artificial de documentos que se entregaron en el pasado, por ejemplo, estos documentos que tengo yo el año pasado, yo tendría que descargar estos documentos y los tendría que volver a entregar para que procese el sistema de inteligencia artificial. ¿Ok? Y bueno, entonces, para que nos alcance el tiempo, rápidamente vámonos al tema del aula virtual. ¿Sí? El uso de la herramienta en el aula virtual, la realidad es que es muy, muy sencillo. Lo único que va a suceder es que si ustedes están utilizando el aplicativo por este lado, al momento que ustedes revisen la bandeja de entrada de las tareas, foros, talleres donde estén utilizando Trinity, van a ver que dentro de la bandeja de entrada de Moodle, que es la bandeja normalita, la entrega del estudiante va a arrojar una pequeña barra de color con un porcentaje. Y esto básicamente es Trinity indicándonos, oye, ¿sabes qué? Se ha procesado el reporte de similitud para esta entrega en particular, ¿sí? Y si yo hago clic en esta barra de color con el porcentaje, tal y como sucede en la versión nativa de la herramienta, voy a tener acceso al reporte de similitud. Tan fácil como eso, ¿sí? ¿Qué beneficio nos da utilizar la herramienta en esta versión? El primer beneficio es que el estudiante puede tener acceso a su reporte si ustedes así lo desean. Y claro, otro beneficio que tenemos es que si ya estoy acostumbrado a mi flujo de trabajo dentro del aula virtual, pues no tengo que hacer nada diferente. Solamente tengo que hacer un pasito más de configuración. Que en ese sentido, la forma en la que ustedes pueden habilitar Turnitin dentro del aula virtual es muy, muy sencilla. Básicamente, lo único que tendrían que hacer sería habilitar el modo de edición de la plataforma, ya sea para crear una nueva tarea, foro, taller, o modificar la configuración de cualquiera de ellos, que aquí otra vez, ojo, podemos utilizar el aplicativo en diferentes tipos de actividades. Aquí lo que yo voy a hacer es que voy a crear una tarea normal de Moodle y se dan cuenta, toda la configuración que tengo aquí es la configuración a la que ya estoy acostumbrado, es la configuración normal del aula virtual. Sin embargo, algo que cambia es que en la parte inferior tengo
esta opción que dice Trinity Integrity Plugin Settings o configuración del complemento de integridad Trinity, algo así bien en español. Si ustedes tienen el módulo en español, lo van a ver en español. Y aquí lo único que tengo que hacer es abrir la configuración y seleccionar estas opciones que tengo aquí, ¿sí? Lo primero que me está preguntando es si deseo activar Turnitin. Aquí la respuesta evidentemente sería que sí. Luego me pregunta si quiero aplicar criterios de filtraje de forma predeterminada a los reportes. Aquí también puedo tomar la decisión de si sí o si no. Luego me pregunta si las entregas van a ser o no indexadas en la base de datos de Trinity, que si recuerdan, es lo que veíamos en la versión nativa. Oye, ¿quieres que estos documentos queden guardados en la base de datos de Trinity, sí o no? ¿Cuándo se generan los reportes de similitud? Y la opción más importante de si vamos o no vamos a permitir el acceso a los estudiantes. Aquí una observación interesante. Si ustedes le dan acceso al reporte de similitud a los estudiantes, el estudiante en sí no tiene acceso al mismo reporte, ¿sí? O sea, va a ver lo mismo, pero va a tener menos funciones habilitadas. ¿Por qué? Porque el estudiante, por ejemplo, no va a poder ver las marcas de alerta, ni va a poder ver los detalles del documento, ni la opción de inteligencia artificial, ¿sí? Estas son opciones que están reservadas solamente para ustedes como profesores. Realmente el estudiante solamente va a poder ver el tema de la similitud general y las fuentes, va a poder aplicar ciertos filtros, pero también algo importante es que las modificaciones que hacen los estudiantes no quedan guardadas. Las únicas modificaciones que se guardan son las que hacen ustedes como profesores. Sí, así que con toda confianza le pueden dar acceso al estudiante a su reporte, pues para que vea dónde puede llegar a mejorar. ¿Ok? Así que es importante que lo sepan por ahí. Y bueno, básicamente esto es todo lo que tendríamos que hacer en la parte de configuración de Turnitin. De ahí en fuera, todo es de Moodle, lo que ya estamos acostumbrados. Y ya lo único que tendríamos que hacer sería publicar la tarea para que las entregas de los estudiantes estén generando su respectivo reporte de similitud. ¿Ok? Así que como ven, es extremadamente sencillo el uso de la aplicación en el aula virtual. Así que digo, les recomiendo que ya le den por ahí un vistazo para que se empiecen a familiarizar con esa parte de la configuración. No sé si tengamos preguntas, déjenme ver. Les están compartiendo por ahí en el chat el enlace para el registro de su asistencia. Así que si nos pueden apoyar con el llenado, se los agradeceríamos mucho. Y bueno, en lo que me comparten por ahí preguntas, porque ya estamos llegando al cierre de la sesión. Nada más les quiero mostrar rápidamente en dónde pueden ustedes encontrar recursos de apoyo sobre el uso de nuestras herramientas. Si ustedes se van a la página de Turnitin.com, les recomendaría la página en español. En la sección de recursos tenemos muchos, valga la redundancia, recursos de apoyo, como lo son blogs, infografías, webinars, ebooks, casos de estudio, etcétera. ¿Sí? Todo a completa disposición de ustedes. Y ojo, no solamente se refiere al uso de las herramientas de Turnitin, sino que también hablamos del panorama educativo general que tenemos hoy en día. Así que le recomendaría que le den un vistazo, la verdad está muy interesante y otra vez es completamente gratis, así que siéntase con la libertad de ingresar, ver la información, inclusive pueden descargar los recursos de apoyo, todo está a completa disposición de ustedes. Y también importante, tenemos esta página de talleres Turnitin Workshops, donde básicamente de forma mensual se hacen sesiones de orientación en el uso ahora sí de las herramientas, específicamente en el tema del reporte de similitud, pero como ven tenemos muchos temas misceláneos y aquí lo importante sería nada más que seleccionaran el idioma de su interés y una vez que se registren en la sesión, pues van a poder asistir sin mayor inconveniente. ¿Ok? Así que eso también lo ponemos por ahí a su disposición. Y bueno, eh, déjenme ver si tenemos por ahí preguntas. Me están preguntando, ¿la configuración del aula se debe realizar antes de algún envío o puede ser posterior? Podría ser después, porque la aplicación sí puede funcionar en retroactivo dentro del aula virtual. Eh, Nada más, pues sí,
sería ir a editar la actividad para que empiece a procesar los documentos. No tendríamos inconveniente con ese tema. Y bueno, lo que me comparten más preguntas, estoy poniendo en su pantalla mi correo electrónico jsanchez@tunerin.com para que en caso de que cualquiera de ustedes tenga alguna duda, pregunta o comentario, me pueda escribir directamente. Siempre estamos por ahí en la mejor de las disposiciones para apoyarles. Así que si necesitan algo, los puedo por ahí apoyar. Y bueno, en este punto, Chris, Maritza, no sé si quieran agregar algo para nuestros compañeros docentes. Me parece que por ahí están pidiendo sus contactos en el chat. No sé qué les queramos por ahí compartir.